cómo ser firmes. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, encontramos la siguiente declaración y dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Entonces se nos exhorta a mantener firme nuestra esperanza. Y cuando nosotros somos exhortados a mantener firme nuestra esperanza, nos está diciendo precisamente que seamos esas personas, esos hombres que son de un solo ánimo. Y cuando nosotros somos exhortados a ser firmes en la esperanza, la Biblia me muestra, hermanos, en Hebreos capítulo 10, 4 cosas o algunos consejos que yo necesito tomar para mantener firme esa esperanza que Dios quiere o que Dios nos ha dado. Entonces, la primera cosa que me está pidiendo aquí la palabra es que recordemos que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Leamos otra vez Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y me dice ¿por qué? Porque fiel es el que prometió. Entonces, si yo quiero ser una persona firme, para que yo pueda ser firme, tengo que recordar que Dios es fiel a sus promesas. Esto me va a ayudar a mantenerme firme, hermanos. Porque mire, a veces entran tiempos de desánimo en el cristianismo. A veces llegan tiempos de duda. A veces llegan tiempos, ¿por qué no decirlo?, de incertidumbre o tiempo de escasez, de soledad, en los cuales tú dices: bueno, Dios, ¿estás conmigo o no estás? ¿Me escuchas o no me escuchas? Le voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento ha entrado un desánimo en su vida espiritualmente hablando? ¿En toda su vida espiritual? ¿Sí? Amén. ¿No? Bueno, lo admiro los que dicen que no, pero a mí sí me ha entrado. ¿Sí? Los que dicen que no, pásenos la receta. Pero en el caso de este servidor, ha habido momentos en los cuales yo digo: bueno, Señor, ¿por qué este desánimo que hay en mi vida? Y mire, y el desánimo en los pastores no es un desánimo principalmente que venga de nosotros mismos. Ningún desánimo principalmente viene de nosotros, sino que el enemigo usa estrategias para desanimarnos. Pero cuando se trata del desánimo en los servidores o en los que estamos al frente o en la obra del Señor, muchas veces Él lo hace desanimándonos a través de mirar en ocasiones la congregación que estamos pastoreando o que el trabajo que estamos haciendo no está siendo apreciado. Y es cuando entra el desánimo. A veces algunos me han preguntado: pastor, ¿y no se desanima cuando va a iglesias muy grandes y muy numerosas y predica allá y después regresa a su congregación y ve que la congregación suya no llega? ¿Y ustedes qué creen? ¿Sí? Claro que uno dice: bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Estamos en iglesias o en lugares donde la gente tiene que llegar caminando y las iglesias se llenan. Donde la gente tiene que llegar en autobús, en metro, en ruta, y las iglesias se llenan. Y estamos en Estados Unidos, donde cada quien tiene su carro con aire acondicionado y la gente se queda en casa. Y me tocó predicar aquí, y me tocó traer palabra aquí. Y créalo o no, hermanos, tenemos que doblar rodillas, porque es desanimante ver que estamos predicando a veces a un número de personas que en vez de que se aumente, en ocasiones se reduce. Y es cuando dice uno: Señor, ¿dónde está el mal? ¿En mí o en ellos? O me iluminas o me eliminas. O los iluminas a ellos
o los eliminas? ¿Cuál estará el mal? ¿Sí? Hay momentos de desánimo, pero cuando vengan esos momentos de desánimo, escúcheme bien, tenemos que aprender a recordar que Dios es fiel a sus promesas. Solamente esto nos va a ayudar a mantenernos firmes. Si Dios nos trajo a este lugar y estamos aquí hasta el día de hoy, es porque Él aquí nos quiere tener, ¿sí? Y no nos vamos a mover a menos de que Dios nos mueva, a menos de que Dios nos diga algo específicamente, y entonces estaremos yendo a otro lugar. Pero mientras estamos donde Dios nos quiere tener. Pero cuando vengan momentos de desánimo, momentos de angustia a su vida, yo le animo, recuerde que Dios es fiel a sus promesas. Si en algún momento se siente usted olvidado, si en algún momento usted se siente que las cosas no están saliendo bien, si en algún momento usted se siente que, ¿por qué no decirlo? Que a nadie le importa a usted o que nadie lo quiere, hay alguien que le ama, hay alguien que lo quiere, hay alguien que se interesa por usted. Él es el Señor. Amén. Él va a ser fiel a sus promesas. Nos puede dejar todo mundo. Nos puede dejar inclusive nuestro padre y nuestra madre, dice la Escritura, pero el Señor nunca nos va a dejar. Es más fácil que nosotros lo dejemos a Él, pero Él no nos va a dejar a nosotros, a menos de que nosotros lo dejemos a Él. Así que ánimo, levanta el ánimo en el nombre de Jesús. Si querías desfallecer, si querías dejar de seguir al Señor, si querías dejar de esforzarte, no dejes de esforzarte. Recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Él prometió que Él iba a darle la corona de vida a aquel que fuera vencedor hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces hay una corona esperándonos, hay recompensa esperándonos, hay grandes promesas para aquellos que son fieles, hay grandes promesas para aquellos que mantienen su esperanza en el Señor. No te desanimes, sigue adelante. Amén, gloria a Dios. Entonces, para poder mantenernos firmes, también número 2, tenemos que estimularnos al amor y las buenas obras. No solamente yo tengo que aprender a recordar las promesas de Dios, que es bueno hacerlo, ¿verdad? Sino también necesitamos en ocasiones, a veces, una mano en nuestro hombro que podamos sentir y que alguien que nos pueda hablar y decir: hermano, estoy orando por ti. Pastor, estoy orando por usted. Pastor, qué buena palabra nos ha dado. Hermano, qué bueno que está orando usted por mí. Qué bueno que está orando por aquella familia. Esto es estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto nos va a ayudar a levantar el ánimo y nos va a ayudar a mantenernos firmes, amado hermano. Por eso es lo que dice la Escritura aquí en Hebreos 10:24. Dice: y considerémonos unos a otros. Este es el versículo que sigue del versículo que le leí al principio. Considerémonos unos a otros. La Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Piensen de qué manera usted puede motivar a alguien a que, si está animado, a que se levante, a que siga adelante. Pensemos en esas maneras. Piense que si usted vea a su pastor o a un líder que está, por qué no decirlo, pasando por un tiempo de desánimo, por un tiempo de tristeza, por un tiempo de dolor, ¿por qué no decirlo? Porque a veces los pastores también pasamos por tiempos de tristeza, por tiempos de dolor, por tiempos de soledad. Es increíble lo que le estoy diciendo, porque la mayoría de las veces estamos rodeados de personas y usted piensa que no vamos a sufrir soledad, pero el que estemos rodeados de personas no significa que no vengan momentos de soledad también a nuestras vidas. Entonces usted piense en manera en la que usted puede motivar unos a otros, y de esta manera nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras, como dice ahí la Escritura. Hay que estimularnos, hermano. Es bueno que Dios nos escucha, es bueno saber que Dios me está escuchando, pero también es bueno saber que tengo un hermano a mi lado que me puede escuchar, porque a veces lo que la gente necesita es ser escuchada. No tanto necesita que le demos un consejo,
no tanto necesita que le demos una prédica, no tanto necesita que le demos una exhortación, sino lo que necesita simplemente es un abrazo. Lo que necesita son unos oídos donde ellos puedan desahogar el peso que trae en su corazón. Lo que necesitan es unos hombros donde apoyarse para llorar un momento y unos brazos que los rodeen y los abracen y les hagan sentir el amor del Señor. Amén. ¿Cuántos han necesitado eso en algún momento? Yo lo he necesitado. Un abrazo. Así que si necesitamos es permanecer firmes, la manera de permanecer firmes entonces es saber estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que usted estimuló a alguien al amor y las buenas obras? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue agradecido con alguien que le ha bendecido? ¿Cuándo fue la última vez que usted mostró gratitud con alguien que le ha bendecido? ¿Cuándo? Piénselo. Si ya tiene rato que no lo hace, yo le animo a buscar a alguien y a estimularlo. Llegar con alguien y decirle, hermano, qué gusto verlo, qué bueno, he visto que se está esforzando por llegar a los estudios, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay gente, principalmente hombres, que vienen del trabajo, trabajan fuerte, vienen muy cansados, vienen quizás hasta con hambre porque algunos nada más les dio oportunidad de cambiarse rápido y agarrar quizá un agua, qué sé yo, y correrle a la iglesia porque ya no pudieron cocinar o ya no pudieron comer. Y entonces mientras yo estoy predicando por acá está. Entonces si usted mira a una de esas personas, acérquese con él, estimúlelo, motívelo, ¿verdad? Vaya con él y dígale, ¿sabe qué, hermano? Me estoy dando cuenta que se está esforzando. Me estoy dando cuenta que cada vez llega más temprano. Me estoy dando cuenta que usted está poniendo atención en la palabra. Me estoy dando cuenta que usted está creciendo en el Señor. Y es una manera de estimularnos. Amén. Decirle good job, dice aquí el brother. ¿Verdad? Decimos amén. Gloria al Señor. Hermano, qué bien cantaron hoy. Por ejemplo, los de alabanza, ¿verdad? Qué hermoso cantaron hoy. Hoy Dios los usó tremendamente. A las maestras, hermanas, qué bueno que ustedes se toman el tiempo para estar con nuestros hijos, porque a veces ni nosotros los queremos aguantar. Estimule a las hermanas, estimule a los que están sirviendo allá atrás, a los que están en las puertas recibiéndolos a ustedes, a nosotros. Ellos tienen que llegar más temprano que nosotros, ellos tienen que llegar primero que nosotros y tienen que irse al final de nosotros. Hay que estimularlos en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que permanezcan firmes y quieran seguir haciendo el trabajo que se les ha encomendado hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más tenemos que hacer para aprender a ser firmes? ¿Qué más tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer también es lo que dice Hebreos 10:25. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, punto número 3, para yo aprender a ser firme, no solamente tengo que recordar las promesas de Dios que es fiel. No solamente tengo que aprender a estimular los unos a los otros al amor y las buenas obras, sino también tengo que aprender a esforzarme para no dejar de congregarme. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a dejar de congregarnos, se nos va haciendo una costumbre. Mire, es una tristeza que a veces hay personas que tienen costumbre de faltar a la iglesia, y honestamente le digo como pastor, a veces nosotros ya no nos preocupamos cuando faltan.
Cuando falta una persona que no falta a la iglesia y que cada vez está en la iglesia y que está ahí, dices, ay caray, algo pasó si es que falta 2 servicios. Normalmente dejamos un servicio cuando una persona falta porque no queremos tampoco invadir la privacidad de las personas, queremos respetarles también. Y a menos de que ellas personas nos digan, pastor, no vamos a poder ir por X o Y, no es que nos estén pidiendo permiso, simplemente ellos saben que estamos nosotros al pendiente de cada uno de ustedes. Entonces cuando usted nos avisa, pues nos quita un peso de encima, ya no tenemos que estarnos preocupando porque ya sabemos lo que usted tuvo que hacer. Amén. Pero cuando una persona que viene comúnmente falta 1, 2 servicios o 3 servicios seguidos, entonces las alarmas empiezan a sonar. Trun, 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 trun. Algo está pasando, algo está pasando. Pero eso no sucede con aquella persona que tiene una costumbre de faltar a la iglesia. Y le estoy hablando como pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como pastores podemos identificar a personas que tienen ya costumbre de faltar. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué triste que la Biblia diga esto, que algunos tienen por costumbre faltar. ¿Usted tiene por costumbre faltar? Sé que algunos no pueden por su trabajo y eso lo entendemos, ¿verdad? Cuando tu trabajo te impide venir, no hay vuelta de hoja, amado hermano. Pero cuando yo tengo todo para venir y yo decido hacer otras cosas, como por ejemplo, como ya dije, cosas que a veces ponemos como necesarias, cuando realmente es más necesario estar en la casa del Señor, entonces a mí se me está haciendo costumbre faltar a la casa de Dios. ¿Sí? Mire, hoy, curiosamente, hubiésemos tenido un buen pretexto para no venir. Se nos fue la luz casi todo el día por los vientos que hubo, huracanados. Y yo creo que cerca de la casa o algo por ahí hubo algún árbol que se haya haber caído, qué sé yo. Y tuvimos la mayor parte del día sin luz. Ya eran las 5 de la tarde y no había luz en la casa. Y mi esposa y mi hija desesperadas porque en la casa no se puede uno bañar porque todo es eléctrico. O sea, no sale agua tampoco. ¿Ok? Para que entienda esto. Entonces, no podíamos nosotros bañarnos. Entonces, conmigo no hay ningún problema, soy hombre. Dije, que me quiera abrazar, que me abrace. Que se dé cuenta que huelo a hombre. Pero las mujeres son más especiales. ¿Sí o no? Mujeres, ¿verdad? Es más, se bañan más seguido. No dijeron amén. Repito, se bañan más seguido. ¿Qué pasó? Ya nos dijeron cochinitos. Bueno, entonces mi esposa dice, le voy a hablar a la hermana Lucy a ver si Lucy tiene agua, tiene luz. Y le hablaron y sí, y agarraron el carro y se fueron a la casa de Lucy. Y justo cuando llevan llegando, que llega la luz a la casa, le mando un mensaje rápido a mi esposa, ¡hey! Ya llegó la luz. Dice, ¿de verdad? Digo, sí, ahorita nos regresamos. Y se regresaron y en lo que fueron y vinieron, perdieron fácil media hora. ¿Sí? Entonces anduvimos a las carreras, porque entonces hasta a mí me tocó baño. Yo decía, Señor, gracias porque hoy me libraste. Pero no, me mandó la luz y me tuve que bañar. Así que me puede abrazar con confianza. Aleluya. ¿Y sabe qué? Si no hubiese llegado la luz, hubiésemos tenido un buen pretexto para decir, ay pastor, no fui porque hoy no hubo luz en mi casa y no me bañé. Pero le pregunto yo, ¿usted cree que hubiéramos faltado? ¿Por qué no? Es que ustedes son los pastores, ¿verdad? Ustedes son los pastores, ustedes están comprometidos a estar ahí. Cuando la Biblia escribió esto, o el Espíritu Santo escribió esto, ¿le habló a los pastores? Le pregunto,
¿Le habló a los pastores solamente? Yo no veo que haya dicho, pastores, no dejen de congregarse porque ustedes son los que tienen que llegar temprano, irse al final, llegar bien bañaditos, etcétera, etcétera, porque si no se les va a hacer costumbre. Le dijo a los pastores, es para... ¿Qué significa esto? Entonces, el Señor le pone una importancia tremenda, más de lo que nosotros le ponemos al asistir a su casa. Por eso el salmista decía que él amaba la morada del Señor. ¿Cuántos han leído el Salmo 26, verso 8? ¿Sí? Él decía, oh, yo amo tu morada, Señor. ¿Sí? Es mi delicia estar en tu casa. Salmo 84. ¿Lo ha leído eso? Era delicia para el salmista estar en la casa de Dios. Por eso él, cada vez que tenía que estar en la casa de Dios, él dejaba todo a un lado, lo que se podía dejar, llegaba a la casa de Dios a congregarse, porque si no lo hacemos, se nos va haciendo una costumbre no llegar a la casa de Dios. Y te quiero exhortar en el amor del Señor a que no se te haga una costumbre. A veces hemos escuchado excusas de las personas, pastor, es que tuve que lavar. Y yo digo, ¿por qué se les ocurre lavar el día del Señor y a la hora del servicio? Cuando el día tiene más horas, ¿correcto? Y la semana tiene más días. ¿Y por qué no lavamos otro día? O me levanto más temprano, ¿verdad? Y lavo. O después del servicio, lavo. Y se puede hacer. Dicen que querer es poder. Entonces, en el amor del Señor, le exhorto a no dejar de congregarse, porque si a usted se le hace una costumbre, el dejar de congregarse, usted va a poner en riesgo su firmeza como cristiano. ¿Oyó? Va a poner en riesgo su vida espiritual, va a poner en riesgo ese crecimiento que el Señor quiere que usted tenga. Por lo tanto, no deje de congregarse, que no se le haga una costumbre. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué la gente deja de congregarse? A ver, ayúdeme. ¿Por qué la gente dejará de congregarse y se le va haciendo una costumbre? Mientras usted lo piensa, quiero ir a Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante al 23. Y vamos a darnos cuenta que Jesús habló una parábola para enseñarnos precisamente por qué a veces la gente deja de creer en la palabra. Y es algo que nosotros podemos aplicar aquí, de por qué la gente deja de congregarse o deja de ser en algunas ocasiones hasta cristiano. No solamente dejan de congregarse, sino que lo más triste es que en ocasiones se les hace tanto la costumbre que después dejan de ser cristianos cuando un día eran llamados cristianos. Desafortunadamente se cumple o se va a cumplir la palabra en ellos que dice que les hubiese sido mejor nunca haber conocido que después de haber conocido dejar el buen camino. Porque sabemos que aquellos que conocen y dejan el buen camino, de acuerdo a la Escritura, hay una mayor condenación para ellos. Por lo tanto, Dios nos está exhortando a ser firmes, hermanos. Estimulémonos al amor y las buenas obras. Recordemos las promesas de Dios y sobre todo, no deje de congregarse. Se le va a hacer una costumbre. Preguntamos entonces, ¿por qué la gente deja de congregarse? Jesús habla de esta parábola para explicarnos un poquito esto. Y dice, Mateo 13, verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
¿Por qué la gente deja de congregarse? Jesús está poniendo una razón. Porque hay personas que reciben la palabra, pero no la ¿qué? Lo acabamos de leer, no me diga que no sabe lo que dice la Biblia. ¿No qué? No la entiende. Y entonces viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata esa palabra de su corazón. Entonces, escúcheme bien. Es tan importante que los que nosotros predicamos la palabra del Señor podamos hacer la palabra de una manera entendible, sencilla y práctica, para que entonces no suceda esto. Esa es nuestra responsabilidad, traerle la palabra sencilla, práctica, fácil de aprender, para que usted la entienda. Pero la responsabilidad de usted es poner atención, porque si usted no pone atención, entonces usted no va a entender, aunque la palabra que se esté expresando o se esté compartiendo de una manera clara, sencilla y práctica. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. La gente se va de la iglesia o deja de congregarse porque muchas veces no entiende lo que se está haciendo, no entiende lo que se está predicando. Segundo, Jesús dice, verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oiga, la recibe con gozo. Pero escuche, pero no tiene raíz en sí, sino que es de ¿qué? O sea, no es un cristiano Duracell, porque Duracell es de larga duración. Este es de corta duración, dice, ¿verdad? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice ahí el versículo 21, luego ¿qué? Luego tropieza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente deja de congregarse de acuerdo a estos versículos? Dígamelo. La primera es porque no entienden. La segunda, porque no tienen raíz. Y como no tienen raíz, ¿qué sucede? Cuando viene la aflicción, entonces tropiezan, dice ahí la escritura. Léalo ahí en su Biblia, porque estos versículos no los estoy poniendo en pantalla, hermanos, a propósito, para que usted no se le haga costumbre dejar de leer su Biblia. ¿Ok? Entonces, hay gente que cuando vienen las dificultades en el cristianismo, cuando vienen las aflicciones, se va de la iglesia, porque no aprende también a confiar plenamente en el Señor. La vida cristiana es una vida muy hermosa, pero está llena de retos, está llena de compromiso, está llena, ¿por qué no decirlo?, de disciplina. Y cuando la gente no quiere ese compromiso, cuando la gente no quiere esa disciplina, cuando la gente no quiere esos retos o esas pruebas, entonces mejor se va. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Reciben la palabra con gozo. ¿Sabe por qué la gente muchas veces recibe la palabra con gozo? Porque el evangelio son buenas nuevas. Muchos de nosotros nos pasó esto. Recibimos la palabra con gozo porque cuando el evangelio llegó a nuestras vidas estábamos sufriendo, estábamos en tribulación, estábamos pasando por problemas matrimoniales, quizá estábamos pasando por problemas físicos o de salud, quizá estábamos pasando por problemas financieros o por algún problema muy grande en nuestra vida, qué sé yo. Pero cuando llegó el evangelio nos dieron buenas nuevas y nos dijeron que en Cristo había una respuesta. Amén. Entonces nosotros recibimos el evangelio con alegría, con gozo, y saltamos y creímos en esas promesas y en esa palabra que se nos estaba predicando. Pero quizá se nos olvidó
o se les olvidó a las personas que nos estaban diciendo esto, advertirnos que también en el cristianismo a veces hay malas noticias. Y no porque sean de Dios las malas noticias, sino que Dios permite a veces esas malas noticias para probar nuestro corazón, ¿cierto? Y muchas veces la gente entonces, cuando enfrenta esas malas noticias, cuando enfrenta esas pruebas, es cuando entonces mejor decide irse. Por eso me gusta lo que una vez le aprendí a mi pastor hace mucho tiempo atrás. Él decía que cuando una persona acepta a Cristo, teniendo dinero, teniendo salud, teniendo casa, teniendo un buen matrimonio, teniendo a sus hijos en orden, teniéndolo todo, y aún así acepta a Cristo, lo más seguro es que esa persona permanezca en Cristo. Porque no vino a Cristo por necesidad de dinero. No vino a Cristo por necesidad de que su matrimonio fuera restaurado. No vino a Cristo porque tenía un hijo drogadicto o un hijo borracho. No vino a Cristo porque le faltara poder o reconocimiento. Vino a Cristo porque reconoció que era lo único que no tenía. Y por eso lo aceptó. Pero ¿qué sucede con algunas personas que: pastor, ore por mí, estoy en la cárcel para que Dios me saque de aquí? Cuando me saque de aquí, entonces sí voy a servirle. Pastor, por favor, venga a orar por mí acá en el hospital. ¿Por qué? Porque el doctor dijo esto, me van a operar y puedo quedar ahí en la operación. Por favor, venga y ore por mí. Y ahí va el pastor a orar por el que está en la cárcel. Ahí va el pastor a orar por el que está en el hospital. Ahí va el pastor a orar por aquel que se está peleando en el matrimonio. Ahí va el pastor a orar por el hijo que está perdido, por la hija que está perdida, porque le están pidiendo que lo hagan. Y el pastor, estamos para hacer eso, amado hermano. Pero muchas veces las personas, cuando ven su necesidad resuelta, poco a poco se van olvidando de aquel que les dio la respuesta. Estamos hablando no del pastor, estamos hablando de Jesús. Y por eso, como no tienen raíz en la palabra del Señor, la gente entonces deja de congregarse. Jesús habla de otro tipo de personas. Y dice, verso 22, Mateo 13: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Por qué la gente deja de congregarse según las palabras de Jesús? Porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que la gente está recibiendo. Cuidado con el afán, hermanos. Cuidado con el afán, porque estamos en el país donde se viene a cumplir el sueño americano. Estamos en el país donde venimos a hacer billetes. Estamos en el país donde venimos o viene la gente a tratar de lograr lo que nunca ha logrado. Y no importa si tiene que trabajar 1 o 2 trabajos y descuidar a los hijos. No importa. Lo importante es ganar dinero, según es lo que dicen las personas. Tengamos cuidado con el afán de esta vida. Fíjese que yo he notado en muchos testimonios gente que viene de países latinoamericanos llenos de Dios, sirviendo al Señor en sus iglesias. Llegan a Estados Unidos, se ponen a trabajar, les empieza a gustar los dólares, les empieza a gustar el dinero. Y aquellos que venían bien llenos del Señor, llenos de la palabra, comienzan a dejar de congregarse. Poco a poco se les va haciendo costumbre, hasta que el día de mañana su iglesia es su trabajo. Su afán es la riqueza que están amontonando. Y cambian
su salvación en muchas ocasiones por un plato de lentejas. Cuidado con esto. Por eso Jesús nos está hablando en esta parábola del sembrador, para que ni seamos de aquellos que la palabra cae junto al camino, ni seamos de aquellos que la palabra cae en pedregales, ni tampoco seamos de aquellos que la palabra es ahogada por los espinos o el afán de esta vida, sino que seamos de aquellos que permanecen y que Jesús habló en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, oiga, este es el que oye y entiende. ¿Qué tengo que hacer para entender? Oír, escuchar la palabra. Por eso hago hincapié una vez más, recalco, usted viene a escuchar, escuche entonces. Usted quiere crecer y ser firme en el Señor, ponga atención a la hora de que se enseña la palabra, para que si usted oye la palabra, entonces usted la entienda la palabra, y después de que yo la oigo y la entiendo, dice que yo doy fruto. Amén. Damos fruto, y no solamente damos fruto, sino que nos reproducimos. Por eso dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces mire lo que Dios quiere para nosotros: que no dejemos de congregarnos, que vengamos para escuchar su palabra, que la entendamos, y cuando la entendamos vamos a dar fruto. Me voy a involucrar, voy a empezar a servir, voy a decir, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer en la obra del Señor? Hay necesidad de enseñar a los niños, yo quiero ayudar. Hay necesidad de limpiar, yo quiero limpiar. Hay necesidad de cantar, yo quiero cantar. Tú vas a dar fruto. Y no solamente dar fruto, sino que te vas a reproducir. Le vas a compartir a otros de lo que tú estás recibiendo. Este es el que cayó en buena tierra. En otras palabras, este es una persona que está firme, con una raíz profunda en el Señor. Esta clase de hijos y de cristianos es lo que Dios está esperando. Y no sé usted, pero yo quiero ser ese cristiano que está firme en el Señor, con sus raíces profundas en la palabra del Señor, para que venga lo que venga, no importa la aflicción que venga, no importa el afán que el mundo me presente, no importa las preocupaciones que vengan, yo pueda estar firme en el Señor y no deje de congregarme, para que yo pueda dar fruto y reproducirme. Amén. Entonces, estas son las cosas que Jesús nos dice acerca de por qué la gente deja de congregarse. Yo quiero que usted me ayude esta tarde a pensar un poquito más. ¿Por qué la gente deja de congregarse en las congregaciones, en las iglesias? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Usted se ha dado cuenta de alguien que se dejó de congregar y le dio una excusa, le dio una razón, y nos puede compartir esa razón? No nos tiene que decir quién es. Simplemente decir, pastor, a mí esta persona me dijo que dejó de venir a la iglesia por esto. A ver, ¿alguien? Que aquí en la iglesia hay puros hipócritas. Y la hermana le contestó que él era el primero. Wow. Pretextos que la gente a veces pone, ¿verdad? Aunque en ocasiones, hermanos, hay que ser honestos. La gente dice eso porque se ha llevado malos testimonios en ocasiones de algunos cristianos. ¿Correcto? O dígame la iglesia perfecta para ya mandarla al cielo.
Dígamela. O dígame el pastor perfecto para que desaparezca de este momento y ya esté en el cielo también, porque perfección al 100 allá arriba. ¿Sí? A ver, alguien más. ¿Por qué la gente deja de congregarse? Aparte de que dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Exacto, mi hermano dice porque muchos no ponen sus ojos en Cristo, los ponen en la gente. Wow, es cierto. ¿Con cuánta razón dice la Escritura? Puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada, dice otro versículo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí tiene que estar nuestra mirada, ahí tienen que estar nuestros ojos, en Jesucristo. Pero mire, hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y siguen viendo a su vecino, siguen poniendo los ojos en el hombre. Nunca vas a ser una persona firme en el Señor. Nunca vas a crecer como Dios quiere que crezcas. Nunca vas a dar fruto como Dios quiere que des fruto. Y mucho menos te vas a reproducir si no aprendes a dejar de poner tu mirada en el hombre. Yo te animo en el amor del Señor a que pongas tu mirada en Jesús. ¿Por qué más la gente deja de venir o deja de congregarse? Alguien que me dé otra razón. Piénselo. Porque empiezan a descuidar su vida espiritual. ¿Sí? Muy válido. Empiezan a dejar de orar. Obviamente eso empieza con dejar de congregarse. Cuando dejas de congregarse, comienzas a dejar de orar. ¿Sí? Ese es el primer síntoma. Dejas de leer y mucho menos dejas de compartir la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué la gente deja de congregarse? Por la parte financiera, dice mi hermana. ¿A qué se refieren? Exactamente. Es válido eso también. ¿Por qué la gente deja de congregarse? ¿O por qué a veces la gente no quiere venir? Porque la gente precisamente no quiere que se le toque su cartera. ¿Verdad que no? Y mire, este es un mal más grande entre los hispanos. Y permítame que le hable yo a usted porque somos hispanos. Pero no es un mal tan grande en la iglesia americana como lo es en los hispanos. Todavía la iglesia americana todavía es una iglesia más dada o más abierta a dar. Pero el hispano, de verdad, como venimos a este país con la gran necesidad, y permítame que le hable así con todo el corazón en la mano, como venimos con la gran necesidad, y nuestro sueño es juntar y juntar y juntar, porque me voy a regresar a mi ranchito, o le tengo que mandar a fulano o a sutana o a mi mamá y a todos lados. Entonces no queremos soltar, porque lo traemos arraigado de costumbre de nuestros antepasados también. Y cuando viene la palabra y nos enseña que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, es ahí cuando todo iba bien. Pero mejor ya me voy porque aquí me quieren sacar mi dinero. Qué triste, ¿no? Pero es cierto. ¿Por qué más la gente deja de congregarse? Exacto. La gente deja de congregarse muchas veces cuando su problema se resuelve y están bien, como pasó la emergencia, como se resolvió el problema, me siento relajado, ya tengo dinero otra vez. Cuando andaba en crisis, ¿verdad?
Andaba en crisis y Dios ayúdame porque me están corriendo de aquí, me están corriendo de allá, no tengo trabajo, no tengo dónde ir acá. Pero se pasa el problema, tenemos dinero otra vez, tenemos cierta seguridad y nos empezamos a confiar. Nos olvidamos de aquel que nos ayudó. Tristeza, ¿verdad? ¿Por qué la gente deja de venir? Aparte de todo lo que ustedes están diciendo, le voy a decir otras cosas que yo escribí aquí rápidamente. La gente deja de venir también o deja de congregarse porque se ofenden por la palabra. A Jesús le pasaba esto. Cuando él andaba enseñando y andaba predicando, inclusive sus discípulos se ofendían y decían: dura es esta palabra, ¿quién la va a poder soportar? A veces no nos gusta que se nos diga la verdad, pero es importante que se nos diga la verdad. Y hay gente que se siente atacada, hay gente que se siente humillada, hay gente que se siente de alguna manera que no se le quiere o traemos algo contra ella o contra él y dice: mejor me voy porque esto es contra mí. No. El que se esté predicando la verdad no es problema de nosotros, es problema de la persona que no quiere aceptar la verdad. ¿Sí? La gente se va porque se ofenden por la palabra. La gente se va porque no aceptan la disciplina y el orden que hay aquí en la iglesia. Hay una disciplina, hay un orden en cada iglesia que se debe de seguir, hay un gobierno que se tiene que respetar, y cuando no se sigue esa disciplina, cuando no se respeta ese gobierno que hay aquí en la iglesia, entonces mejor la gente se va y deja de congregarse. La gente se va también por malos entendidos. A veces también hay malos entendidos en las iglesias y por eso la gente se va. La gente también se va, y lo digo con mucha tristeza esto, porque es lastimada a veces por pastores que no tienen escrúpulos o que no son amables, o por pastores que a veces no son realmente llamados de lo alto y que solamente están para azotar al rebaño. Y eso es cierto. Hay gente que ha sido dañada por pastores, ha sido dañada por líderes, ha sido dañada por otros cristianos, ¿por qué no decirlo? Y la gente se va o deja de congregarse por malos testimonios o decepciones de otros mismos cristianos. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Ahora voy a cambiar un poco la pregunta para avanzar y terminar. Ahora la pregunta es: ¿por qué es tan importante no dejar de congregarse? Esa es nuestra nueva pregunta. ¿Por qué es tan importante no dejar de congregarse? Ya supimos por qué la gente deja de congregarse. Ahora preguntemos: ¿por qué es tan importante no dejar de congregarse? Usted que está viniendo cada día de servicio, que se esfuerza y que dice: no quiero dejar de congregarme, ¿por qué para usted es tan importante no dejar de congregarse? Para apoyarnos unos con otros, dice la hermana. Muy bien. ¿Por qué es tan importante no dejar de congregarnos? Es alimento para nuestra alma, para nuestra vida. Amén. Para no enfriarnos. Y ahorita ya está haciendo frío allá afuera. Espiritualmente hablando, amén. Sí, ¿por qué es tan importante no dejar de congregarse? Piénselo. Dígame una razón aparte de las que ya dijeron. Amén. Exacto. El estar unidos nos ayuda a protegernos del enemigo, estar unos con otros, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Amén. Qué bueno que le dieron al clavo. Vamos a ir para allá, ¿verdad? El versículo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí, ¿qué dice?
envía a Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Qué tan importante es que nosotros no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque si dejamos de congregarnos no podemos animarnos. ¿Sí? No podemos animarnos si no nos vemos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Mire, ahora que vino la pandemia, muchos pastores estamos de acuerdo en esto, que la tecnología nos ayudó a mantenerlos a ustedes de alguna manera conectados con la palabra. Pero muchas iglesias que usaron mucho esto, el día de hoy quizá están lamentando. ¿Sabe por qué? Porque sus miembros no quieren regresar a congregarse. Ya se acostumbraron a quedarse en casa a escuchar los mensajes. Ya se acostumbraron a quedarse allá en la cama. Ya va a predicar el pastor. Pues préndele. Y tú estás medio dormido. Nomás porque la conciencia la sientes culpable de que te está diciendo que ya es la hora del servicio. Y tú estás ahí en la cama todavía dormitando, viendo al pastor y a ver cómo salta el hermano Eli. Y yo acá. Y el pastor allá acabándose la garganta. Pero que vea el pastor que estoy conectado. Que vean los de la iglesia que dice ahí, Jorge Ávila está mirando la transmisión. ¿Cuál mirando? ¿Sabe qué se ha notado? Que mucha gente pone así y está viendo otras cosas. De verdad, hermanos, es increíble lo que se ha notado hoy en día con esto de la transmisión online. Que muchos cristianos se acostumbraron y no quieren regresar a congregarse porque dice, pastor, desde mi casa puedo adorar, desde mi casa puedo ofrendar, desde mi casa puedo servir. Yo te pregunto, ¿desde tu casa puedes servir? Desde tu casa tú puedes sentir la comunión que hay cuando nos reunimos todos para alabar al Señor. Ese poder, esa atmósfera de adoración no es igual, amado hermano. Es como si yo estuviera en las playas de Cancún allá, mire, mojándome y nadando y todo aquello, y yo te dijera, mira qué rico se siente esta agua cristalina, preciosa, y que tú me estuvieras viendo ahí por online y dijeras, ay, sí es cierto, se siente bien rico esa agua. ¿Verdad que no? No es lo mismo, dice el chiquito, no es lo mismo. Sí, tú te emocionas. Yo veo Cancún en la televisión. Yo quiero ir allí. ¿No le ha pasado? Que vemos lugares en la televisión que luego pasan y dices, wow, lugares espectaculares. Pero escúchame bien, nunca las fotos ni los videos van a ser igual que la experiencia personal. Nunca. Cuando vamos allá, mi esposa dice, ya no quiero sacar fotos. Dice, porque cuando uno viene acá se decepciona. ¿Por qué? Porque dices, esto no estaba así, se veía más bonito. Y es cierto, porque nada iguala a la experiencia personal. Aleluya. Por eso es importante congregarse. ¿Sí? Porque los cristianos no somos consumidores. Los cristianos somos contribuidores. Los cristianos no somos espectadores. Los cristianos somos colaboradores. Dice amén. No podemos servir si no estamos conectados. No podemos experimentar la bendición que se manifiesta en una reunión llena de creyentes de la misma manera. Por eso el Señor diseñó un lugar para que su gloria, su presencia se manifestara. Y Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Eso no quiere decir que en tu casa no puedes orar. Sí, oras en tu casa. Eso no quiere decir que en tu casa no puedes adorar. Yo adoro en mi casa. Eso no quiere decir que en tu casa no puedes escuchar mensajes. Yo escucho mensajes en mi casa, leo la Biblia en mi casa. Pero el Señor diseñó un lugar exclusivo para tratar con nosotros y se llama su casa. Démosle importancia a su casa. Este es el quirófano del Espíritu Santo. Este es el taller del maestro. Amén. Este es el estudio del arquitecto donde él diseña los planes y propósitos que tiene para ti. No dejemos de congregarnos para que seamos personas firmes.
Y por último, la última cosa que le quiero compartir para aprender a ser gente firme es no dejarse arrastrar por las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro 3:15 en adelante dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y mira el consejo que da el apóstol: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Cuando la Biblia habla del error de los inicuos, está hablando precisamente de aquellas personas que tuercen la doctrina santa de la palabra de Dios. ¿Sabe que esto lo podemos agregar a las causas por las cuales a veces la gente deja de congregarse? Porque se han encontrado con falsos maestros, se han encontrado con falsos profetas, se han encontrado con falsos pastores, con gente que en vez de ser adoradores, en vez de ser pastores, son vividores. Y los engañan para enriquecerse a través de un ministerio. Por eso la Biblia dice que algunos predican por ganancia, otros por contienda, pero otros predican de verdad, con amor, como debe de ser. Es triste decirlo, pero ha habido gente que deja de congregarse porque fue arrastrada por las falsas enseñanzas. Por eso la Escritura dice: tengan cuidado para que ustedes no caigan de su firmeza. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú quieres que nosotros seamos personas firmes. Y gracias por recordarnos, oh Señor, que necesitamos recordar que tú eres un Dios fiel a sus promesas. Y no solamente eso, sino necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo necesito de mi hermano necesita de mí. Estamos para apoyarnos mutuamente, Señor, en todo tiempo, y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y también gracias porque me ayudas a recordar que para poder permanecer firme necesito aprender a no dejar de congregarme, porque se me va a hacer una costumbre. No quiero que se haga una costumbre estar fuera de tu casa. No quiero aprender a poner cosas que no son realmente, Señor, necesarias hacerlas en ese tiempo, cuando estamos en el tiempo de tu casa. No quiero ponerlas en primer lugar. Ninguna ropa, ningún pasto que cortar, ningún jardín, nada, Señor, es mayor que tu presencia. Ayúdanos, Padre, que si tenemos la oportunidad y nuestro trabajo nos lo permite, no faltemos de estar en tu casa. No dejemos de congregarnos. Y por último, Señor, permítenos ser firmes para no dejarnos arrastrar por las falsas enseñanzas. Y te pedimos por aquellos, Señor, que se les está haciendo costumbre faltar. Los animamos, Padre, en el nombre de Jesús, y los exhortamos para que no se les haga costumbre. Porque en el momento en el que se les haga costumbre va a ser muy difícil que regresen. Muy difícil. Y si regresan, van a regresar otra vez en emergencia. Van a regresar otra vez en dolor. Van a regresar otra vez con el lamento y el lloro en su corazón. ¿Y qué necesidad hay de eso, Señor? Cuando podemos permanecer firmes en todo momento.
y ser agradecidos, como dice tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos que esta noche se esforzaron por llegar y porque están aquí, Señor, no para agradar a los ojos, sino para agradarte a ti. Los bendigo, Padre, y que esta palabra quede en nuestro corazón y nos sigamos esforzando por no dejar de congregarnos y ser firmes. En el nombre de Jesús. Amén.